Bienvenidos nuevamente, les saluda la profesora María Luz Vizcarra Aliaga. El día de hoy vamos a hablar sobre la valencia y el estado de oxidación. En primer lugar, te he puesto una tablita periódica para reforzar lo que hicimos la clase pasada. Hablamos de los grupos del 1A hasta el 8A. Acá encontramos a los metales alcalinos, acá a los alcalinos, acá a los térreos, oboroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, calcógenos o oxigenoides, y a los halógenos. Y lo último eran los gases nobles, inertes o raros. Te indicaba que en la fila vertical se iba a llamar por grupos y en las filas horizontales se iba a llamar por periodos. En esta tablita que te he puesto aquí, te he puesto para que aprendas a diferenciar los metales de los metaloides y de los no metales. Si te das cuenta, la mayoría de nuestra tabla cuenta con metales. Entonces, te dije que no podía haber confusión alguna, ¿no?, en nombrar nuestros compuestos. Y esto es muy importante, aprenderlos a diferenciar, ya que cuando empecemos a hacer funciones, que va a ser nuestra próxima clase, vamos a hablar sobre las reacciones y no se nombran igual, ¿no? Si es un metal, tiene diferente nombre que un no metal. Entonces hay que tener bastante cuidado. Empezamos por valencia. La valencia es la capacidad que tiene un átomo para combinarse y también la facilidad con la que puede formar enlaces. Un átomo se puede afiliar o compartir o ceder su electrón, ya sea el caso que se presente la reacción, ¿no? El átomo está para poder ceder, compartir o ganar electrón. Así podemos ver un ejemplo acá del agua, ¿no?, la molécula del agua. Acá la molécula del agua, como ves, al oxígeno está compartiendo, o le ha cedido sus electrones el hidrógeno. El hidrógeno, por ende, va a ser monovalente. ¿Por qué va a ser monovalente? Porque solamente va a tener una valencia, que es la valencia más 1. El oxígeno, en todo caso, acá va a actuar como divalente, ya que está unido a 2 átomos de hidrógeno. Tenemos otro caso acá, que es de la molécula de la fosfina, que tiene 3 electrones compartidos. Acá puedes ver al fósforo que está compartiendo sus electrones con el hidrógeno, o el hidrógeno está compartiendo sus electrones con el fósforo. El fósforo se encuentra en el grupo 5A de los nitrogenoides, por ende tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Es lo que hablamos la clase pasada. Como tiene 5 electrones, le quedan 2 electrones desapareados. Acá podemos ver que es trivalente, ¿no?, ya que se está uniendo a 3 átomos de hidrógeno. Estado de oxidación. ¿A qué llamamos estado de oxidación? Llamamos al número positivo o negativo, que nos indica el número de electrones ganados o perdidos. Cuando es estado de oxidación negativo, eso quiere decir que hemos ganado electrones. Cuando es estado de oxidación positivo, quiere decir que hemos perdido electrones. Un ejemplo que tenemos acá es el ácido nítrico. Acá el ácido nítrico, vas a ver que acá tiene 3 moléculas de oxígeno. Imagina que acá no tenemos el estado de oxidación del nitrógeno y queremos hallar el estado de oxidación del nitrógeno. Recuerda que acá se raya una línea transparente, invisible en tu cabecita, la cual el oxígeno va a ser negativo y el hidrógeno y el nitrógeno van a tener que ser positivos. Y estos 3 al final nos tienen que dar 0, su suma. Entonces, tenemos al hidrógeno y tenemos al O3, ¿no? La carga o el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2, excepto en los peróxidos. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Este 3 sub 3 se va a multiplicar por el estado de oxidación del oxígeno.
3 por menos 2 nos da menos 6. Entonces, en tu cabecita, acá ya tienes menos 6. El hidrógeno te dije que solo tenía una sola carga, era monovalente. Entonces, su única valencia va a ser más 1 y su estado de oxidación va a ser más 1. Entonces, ya tengo acá más 1 y acá tengo menos 6. Entonces, para llegar a que todo esto me dé 0, acá tiene que haber un número positivo que sumado me dé más 6 para que con este menos 6 se vayan. Entonces, ¿qué número va a ser ese? El más 5. Más 5 más 1 me da más 6. Con este menos 6 de acá, ambos me suman 0. Y eso significa que mi reacción es correcta y he sacado el estado de oxidación del nitrógeno, que es más 5. Lo que quiere decir que habría perdido 5 electrones y el oxígeno habría ganado 2 electrones. Un total de 6 más o menos, ¿no? Acá puedes ver la estructura de Lewis del ácido nítrico. Acá más detallado lo puedes observar. Cómo es de que comparte sus electrones, tanto el hidrógeno como el oxígeno y el nitrógeno. Acá podemos ver la fórmula estructural. Y acá podemos ver el modelo espacial que lo vemos en el microscopio. Empezamos con las reglas de estado de oxidación, que son simples pero que te van a ayudar bastante en los estados de oxidación. La regla número 1 te dice que cuando un elemento se encuentra puro, o es decir, neutro y solo, su estado de oxidación va a ser 0. Esto solo ocurre cuando el elemento está solo y está puro, o sea que no tiene ninguna carga encima de él, porque las cargas vienen acá arribita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener ahí, como no tiene carga, entonces este elemento es neutro. ¿Y yo qué voy a hacer? Le voy a poner un cerito arriba del elemento, lo que va a indicar que es un elemento neutro. Acá en el caso del oxígeno el 2 nos ha salido muy grande, debería ser un superíndice, y acá el cerito iría. Acá tienes otros ejemplos, ¿no? Acá tienes al aluminio, al cloro diatómico, y van a tener, su número de oxidación va a ser 0, ya que están solos. Están solos y arriba no presentan ninguna carga, porque si arriba presentaran carga más o cargan menos, ya no podrían ser átomos neutros. Continuemos con la regla número 2, que nos habla del oxígeno. Nos dice que su estado de oxidación casi seguro del oxígeno es menos 2, pero hay una excepción en los peróxidos donde tiene estado de oxidación menos 1. Acá puedes observar que los peróxidos, ¿no? El peróxido de sodio, de bario y de hierro 3. ¿Qué pasa acá? No se puede simplificar. Cuando nosotros hallamos un peróxido, no lo podemos simplificar. Se queda así, porque usualmente en la química simplificamos. Se va el 2 y ya. Pero no, acá no lo podemos simplificar, no se puede. Por eso se les llama peróxidos. Continuamos con la regla número 3. Acá nos habla del compuesto del hidrógeno, ¿no? El estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1. Su única excepción va a ser en los hidruros metálicos, que va a tener carga menos 1. ¿Por qué va a tener carga menos 1 acá? Porque todos los hidruros metálicos del grupo 1A van a tener estado de oxidación más 1. Entonces no puede ser más 1 y el hidrógeno no puede ser más 1, porque al final nos daría esa suma más 2. Tiene que ser negativo. Por eso esto es el único caso de los hidruros metálicos que el hidrógeno va a actuar con menos 1, porque se va a juntar con los del grupo 1A. En la regla número 4, tenemos a los metales alcalinos y a los alcalinos térreos, que como te indiqué, ¿no? En los metales alcalinos va a tener la única valencia que va a ser más 1. Y en los metales alcalinos va a tener la única valencia que va a ser más 2. Pero no solamente eso, sino también su estado de oxidación va a ser más 1. Y su estado de oxidación va a ser más 2. Siempre va a pasar eso. Entonces en estos dos grupos hay una excepción, ¿no?
el grupo 1A y el grupo 2A, tanto valencia como estado de oxidación va a ser igual, va a ser lo mismo. Acá tenemos los metales alcalinos, ¿no? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Y los metales alcalinotérreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. En la regla número 5 tenemos, si un compuesto es neutro, te dice, la sumatoria de los estados de oxidación de todos sus átomos debe dar 0, lo que te indicaba, ¿no? Si un compuesto tiene carga eléctrica, es decir, es un ion, entonces la sumatoria de sus estados de oxidación de todos sus átomos debe de dar la carga del ion. Acá te he puesto un ejemplo. Acá tenemos al potasio, al nitrógeno y al oxígeno. Y te dice que quiere saber el estado de oxidación del nitrógeno. Como sabes, el potasio se encuentra en el grupo 1A. Por ende, su estado de oxidación va a ser +1. Eso tú lo sacas automáticamente. Y el oxígeno te ha dicho que casi siempre va a actuar con estado de oxidación -2. Excepto en la excepción de los peróxidos que va a actuar con -1. Entonces, acá tengo 3, este 3 está multiplicando al -2 del oxígeno, el cual nos va a dar -6. Y este +1 está acá automáticamente, que es el estado de oxidación del potasio. Entonces, la suma del potasio más el nitrógeno más el oxígeno nos tiene que dar 0. Entonces ponemos +1 más X, porque no sabemos el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, vamos a poner 1 más X menos 6, porque este va a ser -6, ya que se ha multiplicado con el -2. 3 menos 2, menos 6. Entonces, sumamos, hacemos la resta adecuada y ¿qué nos va a salir? Que X nos vale +5. Entonces, el estado de oxidación del nitrógeno va a ser +5. Acá tenemos otros compuestos. Acá estamos trabajando con el cloro. Observa bien, el cloro, como sabes, está en el grupo de los halógenos. Por ende, va a tener 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. Acá nos indica que queremos saber el número de oxidación de cloro. Volvemos a trabajar igual. Trabajemos con el compuesto que está dentro del paréntesis, que no nos importe la carguita que tiene afuera. ¿Ya? Entonces volvemos a trabajar igual. Más bien acá ya no lo vas a igualar a 0, sino lo vas a igualar a -1. Entonces, acá el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entonces va a ser 9 por -2 te va a dar -18. Acá el hidrógeno tiene +1, estado de oxidación. 1 por 3 te da 3. Y acá tienes el 2. Ese 2 lo vas a multiplicar por la X, lógicamente, porque acá tienes un subíndice 2. Entonces, haces la operación y te da que X va a valer +7. Acá volvemos a hacer lo mismo y X nos va a dar +3. Te das cuenta que en los diferentes compuestos el cloro acá actúa con la valencia mayor y acá actúa con la valencia intermedio, ¿no? Entonces, no siempre el cloro va a tener el mismo estado de oxidación. Acá es lo mismo, ¿no? 8 por -2 te ha dado 16. Acá este 5 lo vas a multiplicar por la X porque no sabes qué número de oxidación tiene el cloro. Y el +1 es del hidrógeno. Haces las operaciones y X te sale igual a +3. Importante. Los metales del hierro, cobalto y níquel van a tener +2 y +3. Recuerda eso. Esos son estados de oxidación estables. Listo. Lo que ya te hablé del grupo 7A y del 6A que van a tener 2, 4 y 6. Ahí tienes, ¿no? El ácido hipocloroso y este es un ion. Que al ion también se le saca estado de oxidación. Se le eleva nomás a lo que está igual acá, en el paréntesis encima.
Eso sería todo.